Buenas noches, buenas noches jóvenes. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el derecho administrativo, concepto propiamente, sus fuentes, algunas ramas que tienen que ver con el derecho administrativo, ¿sí? Vamos a, aquí pueden ver básicamente cuáles son los temas que vamos a tratar brevemente, ¿sí? No es una cuestión meramente introductoria, ¿ok? Vamos a hablar de cómo desde cuándo surge más o menos la evolución de este derecho administrativo, cuál es su concepto desde una perspectiva amplia, desde una perspectiva rígida, obviamente lo que es la administración pública, el derecho público, el derecho privado, ramas especializadas, derechos con autonomía, la relación que tiene el derecho con otras ramas del derecho, con otras ciencias no jurídicas, cuáles son sus fuentes y lo que tiene que ver con la codificación. Empezando por la evolución, aquí nos debe quedar claro primeramente el concepto de administración pública porque es algo que es un concepto que vamos a venir utilizando a lo largo del curso, ¿sí? La administración pública propiamente, pues es el conjunto, ¿sí? De áreas del sector público, obviamente del Estado, que a través del ejercicio de las fuentes de la función administrativa, de la prestación de servicios públicos, de la obra, ¿sí? Este, de obras públicas, ¿sí? Obviamente busca lograr los fines del Estado. Partiendo ya de este concepto, ¿sí? La evolución de la administración pública tiene los siglos de la vida. ¿Sí? Sin embargo, el concepto de derecho administrativo surge, bueno, es más nuevo, es más reciente, a pesar de que la administración pública existe básicamente desde que existen las ciudades políticas, ¿no? ¿Cómo vamos a entender el derecho administrativo? Bueno, el concepto amplio, porque así finalmente se define, dice, es el conjunto de reglas jurídicas relativas a la acción administrativa del Estado, la estructura de estos entes de poder y las relaciones que se dan entre ellos, ¿sí? Desde un concepto rígido hablamos de los poderes y los deberes que determina la organización sobre la autoridad administrativa. Esto, bueno, es así como lo define Jennings, ¿ok? Eh, Luego viene esta cuestión de cuándo es derecho público, cuándo es derecho privado. Esta división básicamente se creó con los romanos, ¿sí? Cuando ellos decían, ok, le pertenece a Roma y esto le pertenece a cada persona, ¿sí? Entonces ahí hay una separación partiendo de los bienes de los bienes, de las obligaciones, partiendo de los bienes, ¿sí? Y entonces lo que era de Roma, pues era técnicamente es como se da la cuestión del derecho público, y lo que era de cada uno de los individuos que conformaban Roma, pues era lo que corresponde al derecho privado. Sí, en este sentido, Kant retoma esta cuestión y bueno, define el derecho público como el sistema normativo que regula la actuación del Estado y el derecho privado, como como la regulación de las relaciones jurídicas entre particulares, ¿no? O sea, entre individuos, sí, propiamente. Con respecto a las ramas especializadas, bueno, aquí cabe señalar que como en diferentes o en otras disciplinas como la medicina, la ingeniería, propiamente la administración, ¿sí?
el derecho no ha escapado a esta hiperespecialización que se ha dado en esas ramas, y del derecho administrativo se divide o se especializa en estas diferentes ramas. No son todas, digamos, son algunas, pero bueno, tenemos derecho aduanero, universitario, minero, urbanístico, turístico, sanitario, autoral, burocrático, cultural, migratorio, hidráulico, pesquero, entre otros, ¿sí? Todos estos son derechos administrativos, todos estos nacen del derecho administrativo, solamente que son áreas o, bueno, ramas de mayor especialización, sin embargo, siguen siendo derecho administrativo. Existen también los derechos con autonomía. ¿Estos qué son? Son derechos que en algún momento surgen del derecho administrativo como los anteriores, sí, pero que por su funcionamiento, por su desarrollo, han alcanzado su autonomía, ¿no? De entre ellos se destaca el derecho financiero, el derecho fiscal, el derecho agrario, el municipal y el militar, entre otros. Bueno, ¿qué relaciones tiene el derecho administrativo con otras ramas del derecho? Bueno, aquí se destaca, por ejemplo, obviamente con el derecho constitucional. El derecho constitucional es lo que tiene que ver con nuestra constitución política, por lo tanto de ahí se desprende eh, todo lo que tiene que, o sea, técnicamente toda la parte de la legislación y de leyes que le competen a un mexicano, ¿no? Con el derecho civil, porque bueno, el derecho civil es el encargado del Código Civil, y de aquí, por ejemplo, tiene que ver con el derecho administrativo porque es el que se encarga de ver donaciones, legados, asociaciones, ¿no? El derecho mercantil, bueno, porque tiene que ver con la formación de las sociedades, ¿sí? Con contratos, ¿sí? Propiamente. El derecho procesal, porque bueno, el derecho procesal es parte, ay, se me fue la palabra, es eh, trabajado o es aplicado por el Estado, ¿sí? Propiamente. Es administrado por el Estado, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con procedimientos de producción tiene que ver con el derecho administrativo. El derecho internacional público, bueno, esto tiene que ver porque, bueno, el Estado, como ustedes saben, es el encargado de los tratados, de los convenios en un índole internacional, que posteriormente, de firmarlos, ¿no? Y que posteriormente bajan y que las administraciones deben de aplicar y respetar. El derecho internacional privado, bueno, aquí tiene que ver con que, bueno, la solución de conflictos, ¿sí? Se da a través de la administración pública, ¿sí? En este caso, y entonces, pues bueno, eso ya compete también al derecho administrativo. El derecho eh, del trabajo, pues bueno, esto tiene que ver, como lo veremos más adelante, con la cuestión de las juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Con conflictos laborales, propiamente el derecho laboral, ¿sí? Este, relación con otras ciencias que no son jurídicas, obviamente con la administración, ¿sí? Con la economía, con la sociología, con la administración, porque bueno, hablamos de el proceso administrativo, ¿no? Que es precisamente incluso una de las fuentes, es la ley de procedimientos administrativos, ¿sí? Que la vamos a ver ahorita. Economía, porque tiene que ver con la cuestión del Producto Interno Bruto, de la política económica, bueno, está la política, viendo la política desde la perspectiva de gobernanza, de gobernanza, ¿no? Y la sociología, porque bueno, como ustedes saben, la sociología es el estudio de los individuos dentro de los grupos sociales. Entonces, en este sentido, pues bueno, el derecho rige de alguna manera el comportamiento de estos individuos dentro y de estos grupos sociales, ¿no? Entonces es ahí donde está la relación.
Y por último, no es cierto, las fuentes del derecho administrativo. Aquí obviamente la principal pues es nuestra constitución política. Obviamente tenemos toda la serie de leyes federales y locales, tratados y convenios internacionales. Aquí, por ejemplo, todas estas eh, códigos, acuerdos que, por ejemplo, se generan en la ONU, en la UNESCO, en la OMS, todos los países que pertenecen a estas organizaciones, ¿sí? Se comprometen a acatar todas esas disposiciones, ¿no? Entonces bajan hacia lo que es el Estado. Obviamente hablamos de reglamentos, planes y programas, normas oficiales. Ustedes saben que hay normas oficiales y normas oficiales mexicanas, ¿sí? Circulares, acuerdos y lo que tiene que ver con jurisprudencia. Y por último está el último tema, que es la codificación del derecho administrativo. Aquí, bueno, vamos a entender por código, ¿sí? El conjunto de disposiciones legales, ¿no? Y por codificación, pues la elaboración de estos eh, códigos administrativos, ¿sí? En México se adoptó el sistema de codificar el derecho administrativo parcialmente por materias. Y entonces en este sentido, aunque propiamente no llevan por nombre código, ¿sí? Sí se consideran códigos, ¿no? En este caso está la ley aduanera, la ley general de salud, la ley de procedimientos administrativos que les comentaba anteriormente, el Código Fiscal de la Federación y la ley Federal de Derecho y la ley agraria, ¿sí? Por mi parte, en este día de hoy, chicos, es todo. Espero, les voy a dejar aquí el video se los voy a compartir para que puedan, revisarlo posteriormente, si así lo considera. Muchas gracias.